Buenas noches, Dios les bendiga. Es un placer para mí estar con ustedes esta noche. Es algo glorioso estar buscando la presencia de Dios. Así que hoy vamos a iniciar con un tema muy importante, con un tema muy bonito, que se llama la barca de Cristo. Hay muchos barcos, yo creo que usted conoce lanchitas, conoce barcos, y hoy vamos a hablar de la barca de Cristo. Y hay muchas anécdotas, y antes de orar quisiera que conociéramos, yo creo que ya lo conocen la gran mayoría, la anécdota de el barco que se llama Titanic. Cuando lo construyeron, dijeron que ese barco ni Dios lo podía hundir, porque era un barco inundible por toda la capacidad que tenía ese barco, ¿verdad? Las cámaras que tenía, no se podía hundir. Entonces, los que conocemos la historia del Titanic, sabemos de que ese barco sí se hundió. Sí se hundió, ¿verdad? Y la barca de Cristo, yo quiero decirle a cada uno de los que estamos aquí presentes y a los que están en las redes sociales, que la barca de Cristo no se hunde. Y de eso vamos a hablar, vamos a desarrollar el tema en base a la palabra de Dios y vamos a orar para que sea el Espíritu Santo hablándonos a cada uno de nosotros. Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante su presencia, Señor, para pedirle perdón por nuestros pecados y nuestros errores. Usted nos conoce, Señor, usted sabe todo de nosotros y le queremos pedir, Señor, perdón y que su Espíritu Santo nos limpie, nos purifique, nos santifique, Señor, y nos haga dignos de ser llamados hijos de Dios. Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, le pido por los que estamos aquí presentes y por los que se encuentran ya en las redes sociales, Señor, para que su Espíritu Santo nos dé revelación de cada palabra, de cada oración, Señor, de que el sentido de la plática del día de hoy, Señor, sea la barca de Cristo, Señor, que nos dé la oportunidad de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, pues tengan todos buenas noches. Vamos a ver el tema el día de hoy, la barca de Cristo. Y para entrar en materia, abran sus Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8. Vamos a ver dos pasajes para empezar del capítulo 8 de Mateo. Vamos a ver uno en el capítulo 8 y uno en el capítulo 14. Mateo capítulo 8, verso 23 al 26. Dice el verso 23 en el capítulo 8 del Evangelio de San Mateo. Dice así: y entrando Jesucristo en la barca, sus discípulos le siguieron. Entonces, ¿quién fue el primero que entró a la barca? Nuestro Señor Jesucristo. Él fue el primero que entró a la barca y luego los discípulos le siguieron al Señor Jesucristo. Dice el verso 24, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesucristo estaba dormido. Entonces, la barca pues no puede haber sido tan grande como el Titanic, debe haber sido una barquita pequeña que de las que hacían en aquel tiempo. Y la situación real es que era una tempestad tan grande, que dice aquí, que las olas cubrían la barca. Las olas estaban cubriendo la barca de tal forma. ¿Cómo se sentiría usted arriba de esa barca y sintiendo que las olas estaban tan grandes, que estaban más altas que la barquita? Yo he andado en varias ocasiones en barquitos pequeños, en lanchitas, en mar abierto, y es una realidad, aunque no esté muy, se le llama picado el mar, aunque no esté muy picado, muy bravo el mar, como quiera hay momentos en que la lancha queda más abajo y el agua se ve más arriba que lo que es la barca. Y entonces aquí había una tempestad muy grande. Entonces una barca pequeña, regular, con el agua queriendo meterse a la barca, pues es algo peligroso. Porque una barca puede estar rodeada de agua y no pasa nada. Están incluso secos arriba de la barca, pero cuando el agua se mete a la barca, ¿qué puede pasar?
se va a voltear la barca, se va a hundir. Entonces aquí la situación estaba crítica. Eso lo vemos en el verso 24. Verso 25. Bueno, antes de pasar el 25, aquí nos dice que Jesucristo estaba dormido. En el verso 25, y sus discípulos, o sea, los apóstoles, y vinieron sus discípulos y le despertaron a Jesucristo, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Evidentemente ya conocían el poder que tenía Jesucristo para hacer cambios, aún en las cosas del mar o en las cosas naturales, tormentas y demás. Entonces vinieron y lo despertaron. El Señor Jesucristo estaba dormido. Cuando uno está en medio del mar y está una tempestad, la barca se mueve por completo. De hecho, hay mucha gente que se marea bastante. Y el Señor Jesucristo estaba dormido. Yo quiero que cheques bien este punto. Quizás tú estés en medio del mar, en una barca que se está moviendo mucho, que las olas pueden meterse a la barca, que traes unos problemones tan grandes que sientes que te pueden hundir. Y esos problemas tan grandes para ti o para mí, yo quiero decirte, Jesucristo está dormido. ¿Por qué está dormido? Porque Él ya sabe la solución, Él ya sabe lo que va a suceder. Nosotros estamos caminando en la incertidumbre de qué va a pasar, de qué cosas van a suceder, me voy a hundir, no me voy a hundir, me voy a ahogar, podré nadar. Son 1000 preguntas que se hace cuando una gente se está hundiendo. Cuando una gente está en un problema tan grande que no lo puedes resolver. Y así, nuestro Señor Jesucristo estaba dormido. Estamos viendo Mateo capítulo 8, verso 24. Y el verso 25, los discípulos van a Jesucristo y le dicen, Señor, sálvanos, que nos vamos a ahogar, vamos a perecer, nos vamos a morir, sálvanos. Verso 26, aquí ya las cosas empiezan a cambiar. Dice, y Jesucristo les dijo, ¿por qué tienes miedo, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza o grande prosperidad. Tan sencillo. Cuando Jesucristo sencillamente reprendió los vientos, reprendió el mar, todo se puso en paz y fue una gran bendición. ¿Y cómo estaban los apóstoles? Bien preocupados porque sentían que se iban a ahogar, que se iban a morir. ¿Y Jesucristo cómo estaba? Dormido. Dormido. Porque a veces las tempestades que para nosotros son lo peor, que para nosotros es algo que nos va a hundir, que nos vamos a ahogar, yo quiero decirle, para Dios es algo muy sencillo, algo muy fácil de poder arreglar. Así que, tomando este principio, aquí vemos que los discípulos que estaban en la barca de Cristo encontraron paz y tranquilidad. ¿Cuándo? Cuando se acercaron a Jesucristo y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Y cuando usted se acerque al Señor Jesucristo, yo quiero decirle que viene la paz a su mente y a su corazón. Y Dios puede hacerlo grandemente. Y si lo hizo en aquella ocasión, también lo va a hacer con usted. Con cada uno de nosotros lo va a hacer. Y vamos a ir ahí mismo en Mateo capítulo 14, verso 22 hasta el 33. Dice Mateo 14, dice así, 14, 22, dice así, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él se quedó y despedía la multitud. En el primer pasaje que leímos, Jesucristo entró primero a la barca. Y luego sus discípulos le siguieron. Se desató la tormenta. El Señor Jesucristo estaba dormido. Los apóstoles fueron y lo despertaron para que lo salvara. Pero ahora las cosas cambian. Tremendamente. Dice el verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él, delante de Jesucristo, a la otra ribera. Entre tanto, él se quedó allí y despedía la multitud. ¿Qué estoy diciendo? A veces el Señor Jesucristo permite que entremos a la barca y no está Él presente. ¿Cómo se siente usted cuando trae un problema tan grande
que siente que se está hundiendo? ¿Cómo se siente usted cuando tiene una enfermedad tan grande que siente que no puede más y que se está muriendo? ¿Cómo se siente usted cuando trae un problema económico tan grande, que no puede resolver con su economía? ¿Cómo se siente usted cuando ve un problema matrimonial tan grave que no puede resolver? ¿Cómo se siente usted cuando se siente a punto de desmayar porque no tiene trabajo, porque su matrimonio está fracasado, porque su paz ya no la puede sentir, porque tiene problemas con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus padres, hermanos? ¿Cómo se siente? Desesperado, angustiado. Y aquí vemos un pasaje, estamos entrando a un pasaje en Mateo capítulo 14, verso 22, donde Jesucristo le dice a sus discípulos: a ver, muchachitos, súbanse a la barca. Y él se queda acá. En el primer pasaje la cosa estuvo muy sencilla. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba en la barca. Pero en esta ocasión las cosas cambian radicalmente. Y vamos a ver qué nos dice el verso número 23. Despedida la multitud por Jesucristo, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. ¿Dónde estaban los discípulos? En la barca, en medio del mar. ¿Y Jesucristo dónde estaba? Estaba orando, acá en un monte solo. Muy bien. Verso 24, y aquí empiezan las cosas. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. ¡Ay, Señor! Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces aquí vemos que el Señor Jesucristo, que todo lo sabe, a Él no se le escapa absolutamente nada, Él hizo a sus discípulos que entraran a la barca y que se fueran al mar. Y Él ya sabía que iba a haber una tormenta. Él ya sabía que iba a haber un problema. Él estaba orando. Y yo casi puedo sentir, porque no dice la palabra de Dios, no puedo expresarlo así, pero casi puedo sentir que el Señor Jesucristo estaba orando para que la fe de los discípulos no decayera. Amén. Que la fe de los discípulos se mantuviera firme. Porque Él sabía lo que estaban pasando. Él sabía las cosas que iban a enfrentar. Dice el 24, se lo leo otra vez. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contraria. Verso 25. Mas, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Estaban los apóstoles en un problemón tremendo en medio del mar, y Jesucristo dejó la tierra, dejó el monte, y se vino caminando sobre el mar, que estaba con una tempestad, con olas. Él venía caminando sobre el mar. ¿Y cómo estaban los discípulos? Pues me imagino que atareados, sacando agua de la barquita, preocupados, angustiados. ¿Y ahora quién nos va a salvar? Si no está Jesucristo, se quedó allá. Estamos aquí solos. Y el mar está embravecido, las olas son contrarias, el viento está en contra de nosotros. ¿Qué va a pasar con nosotros? Le repito el 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. 26. Dice, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, o sea, tuvieron miedo, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Yo quiero decirle que si usted está en problemas, no tenga miedo de lo que Dios está haciendo. Aunque está en medio del mar en el problema, Dios está orando por usted, como un día lo hizo por Pedro, que Satanás pidió a Pedro para darle una zarandeada, y Jesucristo le dijo, pero yo he orado al Padre para que tu fe no decaiga. Entonces, si usted está en medio del mar, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, usted confía en Dios. Créale a Dios que no está solo en el mar, porque aquí vemos algo maravilloso, maravilloso. El Señor Jesucristo estaba allá en la playa orando, pero aquí vemos cómo el Señor Jesucristo en el verso 25 vino andando hasta los discípulos sobre el mar, sobre los problemas, sobre las dificultades. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Jesucristo? Claro que no. Verso 27. Pero enseguida, cuando tenían miedo los discípulos, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no tengan miedo. Entonces, cuando usted está en medio del problema, en medio de la dificultad, tengan buen ánimo.
Pero a veces tenemos el problema, tenemos la dificultad, ¿y qué pasa? Nos deprimimos, lloramos, nos angustiamos, tenemos temor de que las cosas pueden salir mal, pero yo le digo, Dios tiene el control. El Señor Jesucristo está caminando sobre el problema, sobre las olas, y está yendo hacia usted. No le va a dejar solo, no le va a abandonar a usted. Dios tiene la vista puesta en usted. Amén. Dice así, el verso número 28. Me encanta este verso. Entonces le respondió Pedro al Señor Jesucristo y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro le dice a Jesucristo, si tú eres Jesucristo, dime que yo vaya caminando a ti sobre las aguas, sobre las olas que estaban ahí. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Es una intriga. ¿Qué le dice? Entonces él le respondió, Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Verso 29. Y le dijo Jesucristo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca de Cristo, andaba sobre las aguas para ir a Jesucristo. ¿Sobre cuál era el problema? El problema era que se podían hundir, que tenía una tormenta, que las olas se podían meter el agua a la barca y que se podían hundir. Jesucristo caminó sobre las aguas, sobre las olas. Y cuando estaba ya cerca de ellos, que tenían temor, les dijo el Señor Jesucristo, no tengan miedo, soy hombre, no tengan miedo. Eso que está pasando de problemas, eso que está pasando de dificultades, no tengan miedo, no tengan miedo, yo tengo el control. Y Pedro le dice, bueno, si eres tú, Jesucristo, yo quiero caminar hacia ti. Dame la orden que yo vaya caminando a ti hasta donde tú estás. Y Jesucristo le dice, ven. Y Pedro, bien machín, que se baja de la barca a ir hasta donde estaba el Señor Jesucristo. Pero aquí hay un pasaje tremendo. Dice así, le voy a repetir el 29. Y le dijo Jesucristo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Andaba sobre las aguas. Pues no estaba con miedo, no estaba con temor. Pero cuando te acercas a Jesucristo, te olvidas del miedo, te olvidas del temor, te olvidas de los problemas, te olvidas de las dificultades. Verso 30. Pero Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces, diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué pasó? Tiene miedo, se acerca a Jesús, le dice, si eres tú, que vaya yo a donde estás tú, y Jesús le dice, ven para acá conmigo. Pedro se baja de la barca, empieza a caminar sobre las aguas, y luego, en lugar de seguir viendo a Jesús, a Jesucristo, empezó a mirar por los lados. Y cuando ve las manifestaciones del fuerte viento, las olas, cuando ve todas aquellas manifestaciones, y de noche, tuvo este miedo que usted puede tener cuando enfrenta problemas o dificultades. No es otra cosa más que usted ha quitado su vista del Señor Jesucristo. Desvió la mirada. Cuando desviamos la mirada, nuestra mirada cambia de dirección del Señor Jesucristo, empezamos a hundirnos. Viene el miedo, viene el temor, viene la angustia, viene la preocupación, viene el qué va a pasar. Pues, oiga, lógicamente, caminando sobre el agua, pues carece de lógica. ¿Pensaría Pedro que iba a caminar sobre el agua? No lo pensó. Nomás se bajó y empezó a caminar. Pero cuando empezó a pensar y a meditar las olas, el viento y todo lo demás, empezó a hundirse. ¿Por qué motivo? Porque quita uno la mirada de Jesucristo. Entonces, la clave para usted y para mí, la clave para nosotros es no quitar nuestra mirada de nuestro Señor y Salvador, que se llama Jesucristo. Esa es la clave. Vamos a ver lo que sigue aquí porque está precioso este pasaje.
Le voy a repetir el 30. Pero al ver Pedro el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, salva. Y lo pescó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda va acompañada al ser humano cuando quita su mirada de Dios. Toda persona que quita su mirada de Dios es una persona que se empieza a hundir. Es una persona que se llena de miedo, de temores y de dudas. Entonces es tan importante estar siempre pendientes de nuestro Señor Jesucristo. Ya casi terminamos. Dice el 31, se lo leo otra vez. Al momento Jesucristo extendió la mano y lo pescó a Pedro y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. A ver. Iba Pedro caminando sobre el agua, empieza a mirar para los lados, quita su mirada de Jesucristo, empieza a mirar para los lados y se empieza a hundir. Señor, sálvame. Y Jesucristo inmediatamente le agarra de su mano y lo levanta. No dice en la Biblia, pero casi podemos entender que Pedro y el Señor Jesucristo volvieron a caminar sobre las aguas. Volvieron a caminar sobre el problema, porque si no nos diría la Biblia que el Señor Jesucristo cargó a Pedro, pero no lo cargó, nomás lo salvó y lo volvió a poner sobre el agua. ¿Y qué significa? Que Pedro ya no se soltó del Señor Jesucristo. Y una vez que llegaron a la barca, juntos, Pedro y el Señor Jesucristo, todo quedó en paz. Se hizo grande bonanza. Verso 33 y terminamos. Dice el 32 y terminamos en el 33. Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. El 33 y terminamos. Dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Cuál puede ser su problema? ¿Cuál puede ser su dificultad? ¿Qué mar o qué viento o qué olas le ha robado la paz y la tranquilidad a usted o a los suyos? No importa la situación que usted esté enfrentando. Lo importante es que su mirada no cambie del Señor Jesucristo. Su mirada tiene que estar puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Pedro? Señor, sálvame. Inmediatamente el Señor Jesucristo lo levantó, siguieron caminando, se subieron a la barca y todo entró en paz y en tranquilidad. ¿Usted quiere tener paz en su vida? Yo creo que sí. ¿Usted quiere disfrutar su vida, su matrimonio, sus hijos, sus padres, su familia? Yo creo que sí. ¿No tiene trabajo? También. Es como si fuera algo que en un momento determinado todos necesitamos. Todos tenemos necesidades en nuestra vida. No nos va a dar, dice nuestra hermana Alicia, no nos va a dar un problema más grande que no podamos nosotros resolver. Si usted se agarra de la mano de Dios, cualquier cosa es posible. Hace mucho tiempo yo vivía en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y ya Dios me había mostrado que me iba a venir para Monterrey. Y de ese tiempo que las cosas, Dios permite algunas situaciones, y no había dinero, no había economía suficiente para hacer gastos fuertes. Dios me mostró que me viniera a Monterrey, entonces voy y pido mi cambio de Nuevo Laredo a Monterrey y no me lo quieren aceptar. Me dicen que eso no es posible, que consiga una cantidad fuerte de dinero para poder pagarle a un médico en Monterrey para que él se fuera a Nuevo Laredo y yo venirme a Monterrey. Dinero que no tenía en ese momento. Entonces dije, económicamente no puedo eso. Vuelvo a meter los papeles y para asombro de todo mundo me piden que le ponga Nuevo León y me dicen, te van a mandar a la parte más retirada de Nuevo León. Digo, pues yo le pongo Nuevo León. Y yo quería Monterrey, pero no me mandaron a Monterrey, me mandaron a Villa de García. Que de mi casa a donde yo trabajaba en Villa de García hacía 45 minutos. Más o menos lo mismo que hacía después de mi casa a un trabajo que ya tuve acá en Monterrey. ¿Qué
¿Qué pasó aquí? ¿Había temor en mí de que me mandaran a Galeana o a Ranberry, por aquel lugar? Sí había cierta desconfianza porque era una posibilidad de que me mandaran hasta allá. Yo pedía Nuevo León y ellos supuestamente no querían a nadie de Tamaulipas y me iban a mandar castigado para allá. Eso me habían dicho. Pues no, me mandaron a 45 minutos de la casa donde vivía. Cuando yo empiezo a trabajar allá en García, a los 15 días ya puedo meter mi cambio para Monterrey y nuevamente meto mi cambio para Monterrey. Cambios estaban cerca del Hospital 25 y un cambio estaba cerca de la casa de mi madre y de la iglesia que estaba en la parte de arriba. 15 días meto el cambio, una semana más llega la directora. Dice, en todo el tiempo que yo he estado trabajando en el Seguro Social, nadie ha estado 15 días en un lugar y a la siguiente semana ya tiene la notificación de que en una semana más va a estar trabajando en otro lugar. Nadie. Y me dice la doctora, dice, usted tiene palancas, doctor. Dice, ¿dónde tiene las palancas? ¿Dónde tiene las palancas? ¿En el sindicato o en la empresa del Seguro Social? Y le digo, no, ni en el sindicato ni en la empresa. Digo, más arriba. Dice, allá en México. ¿En el sindicato o en la empresa? Le digo, no, más arriba. Dice, entonces, en Los Pinos, allá con gente del presidente. Le digo, no, más arriba todavía. Dice, pues, ¿con quién? Digo, es que yo soy un hijo de Dios y más arriba es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, no importa el problema que estés enfrentando, no importa la dificultad que estés pasando, yo quiero decirte, Dios tiene la solución para tu problema. Aunque tengas miedo, créele a Dios. Aunque creas que es imposible, créele a Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Así que si tienes algún problema de economía, Dios te va a proveer. Si tienes algún problema de trabajo, Dios te lo va a solucionar. ¿Tienes algún problema familiar? Dios se puede encargar. ¿Tienes algún problema de salud? Dios te puede sanar en este momento. Yo conozco ese Dios de los imposibles. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Vamos a orar para que te presentes delante de Dios. Ustedes, Aldo y mi hija, no conozco tu nombre. Jimena, para que hagan la oración. Y usted que está allá, si ya ha hecho esta oración antes, vuelva a hacerla otra vez. Y si no lo ha hecho, es momento de que se entregue a Dios de todo corazón para que se tome de la mano, como lo hizo Pedro cuando tenía problemas, que se tomó de la mano de Jesucristo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle a Dios con voz audible. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados y todos mis errores. También perdono a los que me han hecho daño. Renuncio al pecado y renuncio a Satanás y toda su maldad. En cambio, acepto a Cristo como mi Señor y Salvador y te pido un regalo. Manda a mi vida tu Espíritu Santo para que me ayude a solucionar todos los problemas y todas las dificultades que he sufrido en mi vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga abundantemente. Nos vemos próximamente. El día de mañana tenemos otra transmisión a las 6 de la tarde en la página de Comunidad Cristiana Ágape Monterrey. Ahí los espero ver con la ayuda de Dios para que sigamos en la comunión con Dios. No le pase lo que le pasó a Pedro, que quitó la vista del Señor Jesucristo y empezó a hundirse. Usted siga siempre con su vista puesta en el Señor Jesucristo y para que cuando lleguen los problemas esté la mano del Señor Jesucristo para sacarlo adelante. No importa el problema, no importa la dificultad, Dios puede. Nos vemos próximamente y que Dios le bendiga.